Es una problemática que lleva a pensar en varias coordenadas, en coordenadas políticas, económicas, ¿no? Pero también en coordenadas de la doctrina social de la Iglesia y desde la filosofía de la alteridad. ¿Qué tiene que ver esto con del migrante con el otro o el migrante con el extranjero? Justamente en los valores evangélicos o en los contenidos bíblicos, la Biblia nos enseña que primeramente en el Antiguo Testamento el extranjero era aquel que venía también de Dios. Por lo tanto, no podía yo dejarlo fuera o a sus propias condiciones, sabiendo que es un extranjero, no tenía las condiciones suficientes para la existencia, ¿no? En el Nuevo Testamento, el principio de acercamiento al otro es un principio mayormente amplio y que llena la existencia humana. Es decir, el principio es el amor. ¿Por qué debemos aceptar al otro, al extranjero, aquel que no es cercano a mí? Justamente porque el principio del amor nos lleva a amar no solamente a los que conozco. De hecho, la palabra, el Evangelio dice: ¿qué valor tiene si yo amo al que me ama? La idea es amar a aquellos que están fuera de mi círculo de amor, ¿no? Entonces el Evangelio en este sentido nos marca esta alteridad, nos mueve de fondo el amar al otro, y en ese sentido el amor nos lleva a un cuidado de aquel que peligra su existencia. Esto del cuidado del otro, ¿cierto? Como valor, como propuesta, hasta como propuesta de acción, ¿no? Y lo que implica el cuidado del otro es en algo que también la doctrina lo promueve y también lo planteaste en el primer encuentro, es la dignidad humana, ¿cierto? Y ahí me remito a un pensador, ¿no es cierto?, Emmanuel Levinas, donde justamente él plantea, ¿no?, o sea, la dignidad humana como un valor absoluto, y que en cierta manera el otro tiene esa dignidad tal como yo la tengo. Y en mi relación con él, ¿no es cierto?, uno y ambos nos dignificamos. Pero no es una relación de discurso, es una relación ciertamente ética, es una relación desde un punto de vista, desde la doctrina evangélica. O sea, hay algo que me moviliza, y vos lo planteaste bien, es el amor. En términos desde la doctrina, es lo que mueve, ¿no es cierto?, no como una acción de sentimiento, sino de entrega y de compromiso con la existencia propiamente de quien tiene esa condición de extranjero. Y por ahí muchas veces la condición de extranjero, ver todas esas variables que lo hacen extranjero como tal, que un poco lo mencionaste como esas distintos aspectos de entender la migración, que por qué algunos son obligados, se sienten con esa obligación de salir de su propio ambiente, de su propia cultura, de su propia nación, e ir a otro lugar donde ciertamente las formas de vida, las pautas o las normas culturales, etcétera, son diferentes, ¿no? Entonces, qué importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la migración es un fenómeno complejo, ¿no? ¿Cierto? Donde las motivaciones pasan a ser muy amplias, ¿no? Y eso creo que lo constituye un desafío como tal, ¿no? Porque nadie se va porque desea únicamente. Siempre hay otras razones por las cuales lo motivan a realizar esa salida, ¿no es cierto?, de su lugar, de su propio contexto cultural para ir a otro, ¿no? Sí, es verdad. La contextualización, digamos, de este fenómeno, ya en Juan Pablo II, en algunas encíclicas de él, sobre todo
recuerdo la Centesimus Anno, los 100 años de la Rerum Novarum de León XIII, no solamente hablaba de este proceso de, como ustedes recordarán, en el video 1 habíamos visto a León XIII y la Rerum Novarum. Juan Pablo II retoma esta idea en el contexto no solamente de obrero, sino también en un contexto de globalización, ¿no? Donde el contexto de globalización se da en términos puramente económicos, ¿no? Dejando de lado la forma de vida cultural y demás de los pueblos. Esta globalización también va a afectar de alguna forma la vida de los pueblos que terminan sintiendo algunos pueblos en una exclusión económica, por eso se le denomina de tercer mundo, ¿no? Contra aquellos que dominan el mercado y demás. Esta globalización y esta división va a provocar lo que después el mismo Papa Juan Pablo II va a nombrar de inequidad, ¿no? Que es hoy en día un desafío terrible para la humanidad, cómo poder ver este proceso de inequidad y sobre todo en este proceso global. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si habla de la inequidad entre el norte y el sur, ¿no? Teniendo en cuenta al sur, el concepto de sur, como aquellos que no pueden tener acceso a una forma de vida digna. Me voy a remitir y permitime, antes de profundizar más en concreto sobre el desafío de la inequidad, a un ejemplo muy reciente, ¿no es cierto?, hace un par de años quizás, no recuerdo bien la fecha exacta, de la visita de Francisco ayúdame con el nombre, a Lampedusa, ¿puede ser? Sí. ¿No es cierto?, donde en una región de tránsito entre la población africana y Europa, o sea, la parte de Italia, y donde seguramente eso por los medios lo habrás ciertamente tomado conocimiento, la cantidad de muertes de personas que intentan cruzar de una manera no buena, cruzando en balsa el mar Mediterráneo para justamente lograr una vida mejor y tener un futuro mucho mejor que el que venían teniendo. Y el gesto de la visita de Francisco a ese lugar, después de una noticia que realmente